nombre, nuevamente les repito, yo soy Juan Carlos Avilés. Yo soy consultor, experto en esta parte, como decía Mauricio, tengo ya algunos años trabajando en esto, ¿no? Pero antes de presentarme de lleno, yo quisiera comentar con ustedes un poco de la agenda del día de hoy. Vamos a empezar por una introducción, me quiero presentar un poquito más. También vamos a ver las generalidades de la colaboración dentro de la industria. Les voy a platicar un poquito de esta parte de colaboración. Yo entiendo que ustedes saben qué es la colaboración, entonces nos vamos a enfocar más a la parte de cómo colaborar con estas herramientas. Vamos a entrar a las generalidades del diseño colaborativo con Fusion 360 en particular. Realmente no me quiero dedicar a que esto sea un webinar teórico, ¿no? Sino quiero que sea un poquito más de demostración, algo que ustedes puedan de alguna manera pues visualizar, ¿no? Enfocarse a la parte gráfica, pero no quisiera saltarme esta parte teórica. Pasar un poco a estas generalidades del diseño colaborativo con Volt e Inventor. Y finalmente nos vamos a ir hacia la demostración del uso de Volt en la colaboración. Aquí, obviamente, incluyendo a la parte de Fusion, incluyendo a la parte de Inventor, e incluyendo a Volt como parte central de esta colaboración. Finalmente, vamos a dejar un breve tiempo el tiempo que ustedes requieran, preguntas y respuestas. Esto no significa que no vaya a haber preguntas y respuestas en medio, pero bueno, lo estamos grabando, entonces también en algún momento dado lo vamos a subir por ahí a un canal de YouTube, el webinar, pero la parte de preguntas y respuestas final la voy a retirar, pues para que si ustedes quieren hacer alguna pregunta un poquito más técnica que incluya un poco más de información sensible, pues puedan hacerla al finalizar, ¿no? Antes, pues bueno, todo lo que sea antes de las preguntas y respuestas del final, pues vamos a subirlo para que ustedes también puedan volver a verlo las veces que consideren necesario, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Quisiera empezar por comentarles un poquito acerca de mí. Yo soy ingeniero mecánico eléctrico. Tengo algunas certificaciones dentro de Autodesk. Soy ACI, ACP y AC. Esto significa soy instructor certificado por Autodesk. Soy profesional de Inventor certificado por Autodesk y soy evaluador de instructores, ¿no? Dentro de Autodesk. También en algún momento me certifiqué para desarrollarme de esta manera. Llevo algunos añitos de experiencia dentro del dibujo y diseño por computadora, ¿no? Tal vez un poquito más de lo que pongo ahí, eso menos. Yo he pasado por muchas etapas dentro de todo esto, y esto se los comento porque en especial en este tema de colaboración es muy importante. Colaboración, cuando nosotros hablamos de colaboración, estamos hablando de un mundo alrededor de algo, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de todo un mundo que gira alrededor de un software que nos va a permitir convivir con diferentes softwares y con diferentes personas, ¿no? Entonces, es importante estar yo con programas desde los conocidos por todo el mundo, ¿no? Como AutoCAD, Inventor, programas más específicos como NX. He diseñado algunos moldes en NX, también estuve trabajando durante mucho tiempo en Nissan como diseñador automotriz. Y bueno, pues dentro de todo esto, a mí la experiencia que me ha dado todo esto es, sobre todo al día de hoy, poder focalizarme a entender más todas las necesidades de las diferentes empresas y de esta manera, pues, juntar ese conocimiento para poder hacer una mejor colaboración, ¿no? Fundé por ahí a Vector Consulting hace algún tiempo, dedicado específicamente, es una empresa que se dedica específicamente a la colaboración, ¿no? Estamos enfocados a la colaboración y al diseño por computadora, pues, específicamente de Inventor. Tengo experiencia de diseño he trabajado para algunas otras empresas también. Actualmente, bueno, pues he hecho algunos desarrollos, por ejemplo, en la CFE, también de colaboración mismo. Y pues bueno, con algunas otras empresas que también he tenido oportunidad de capacitar en Inventor, de hacer instalaciones de Volt y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, sin más preámbulos, voy a empezar por esta parte introductoria. Entonces, la colaboración, digamos que si quisiéramos verlo de diccionario tal cual, si alguien lo googlea por ahí, pues vamos a ver que es básicamente trabajar en conjunto, ¿no? Una persona o más. Entonces, en la colaboración actualmente, por el crecimiento de los equipos de trabajo, pues es algo que se le ha brindado ya
mucho más prioridad de lo que tenía antes, ¿no? Evidentemente estamos hablando de trabajo en respirador y en planitos, esto no tenía sentido, ¿no? El trabajo colaborativo pues se hacía en una misma sala, todos, o bien a través de ciertos procesos de comunicación y sobre todo burocráticos que muchas veces alentaban los procesos. Después cuando empezamos todo el trabajo en computadora, esto incluso no ganó tanto importancia porque los equipos aún así, aún siendo grandes, continuaban con este proceso burocrático, ¿no? Pero actualmente, sobre todo cuando ya vemos equipos de trabajo muy grandes, con mucho tipo de gente involucrada, ¿no? Con gente que está centralizando, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, centralizando o queriendo centralizar la información en un lugar para poder distribuirla, buscando en algunos casos colaborar en los diseños, pero en otros casos, pues incluso para poder obtener aprobación o mandarla a diferentes áreas como compras o proveedores externos. Entonces se vuelve esto algo prioritario. Entonces la industria empieza a padecer de ciertos dolores, que vamos a ver en un ratito más, y estos dolores son los que empiezan a hacer que las empresas también empiecen a buscar algún software que les permita agilizar esta comunicación. Yo sé que ustedes manejan Fusion 360. En Fusion 360, como ustedes ven, pues bueno, ha habido de pronto por ahí ya algunas técnicas de comunicación, ¿no? Que ya está incluso per se en el mismo software, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que la comunicación se puede lograr todavía ampliar más para eficientizar los procesos. Por aquí yo les comento, actualmente, por ejemplo, los procesos BIM, ¿no? No sé si seguramente sí, o lo que en manufactura son los prototipos digitales, pues es una parte central. Entonces, Volt, por ejemplo, que vamos a hablar en un ratito más, Volt se utiliza en algunos procesos BIM como foco, como punto central, para poder almacenar la información, distribuirla y gestionarla. ¿Sí? Pero bueno, para esta colaboración, poder hacerla, primero necesitamos alguna herramienta que nos ayude. Entonces, el día de hoy quiero mostrarles estas tres. Realmente hay más que también aplican para diferentes software. No vamos a entrar de lleno en ella. Hay algunas, como por ejemplo los folders compartidos o los servicios FTP, que las empresas mismas desarrollan en un intento de hacer esta colaboración alrededor de su gente, ¿no? Entonces, obviamente, cuando empezó toda esta parte de meter el diseño a las computadoras, ya existía desde antes, ¿no? La parte de querer colaborar con documentos normales, y lo lograban, ¿no? Entonces, se generaban sus folders compartidos, como ustedes seguramente ya lo habrán vivido, estos folders compartidos, pues, ahí metían la información cada quien. Pero, ojo, ustedes que manejan sobre todo toda esta información de ingeniería, ustedes sabrán perfectamente que no es lo mismo utilizar un documento de Word o un documento de PowerPoint, ¿no? En el que el documento es algo único, no se relaciona con más que el mismo documento, o algunos casos tiene uno que otro attachment, que estar trabajando con Inventor o incluso con Fusion o con AutoCAD con referencias externas, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando ya de eso, estamos hablando de un mundo que se desarrolla alrededor de la información. Por lo cual, muchas veces, o en la mayoría de las ocasiones, ya los folders compartidos o los servicios FTP que manejan información compartida ya no son suficientes. En el caso de Fusion, bueno, ustedes lo pueden ver, ustedes tienen la información en línea, está ahí almacenada en un folder, y dependiendo del funcionamiento de Fusion utilicen, pues bueno, podrán tener más o menos herramientas de colaboración. Como les decía, vamos a profundizar más en Volt, pero sí voy a llegar ahorita a tocar algunos temas de Fusion. Entonces, bueno, dentro de la colaboración, ¿no? Es importante todo esto que les platicaba, que algunos sistemas de la colaboración van a ser más limitados, otros van a ser más abiertos, otros más extensos, ¿no? Por ejemplo, en términos generales, si estamos hablando de Volt, vamos a tener muchísimas capacidades, como por ejemplo, no solamente centralizar la información, sino que además poder realizar trabajo sobre el mismo archivo de forma controlada, ir visualizando versiones, pero también ir viendo quién las modificó. Y no solamente eso, sino que si tenemos un archivo relacionado con muchos otros archivos, poder regresar históricamente a un momento dado en el que los archivos fueron cambiando, ¿no? Esto ya incluso vamos más allá de versiones. Tal vez hablamos de revisiones, ¿no?
Entonces, revisiones cuando ya se manejan firmas y cuando se necesitan modificar ciertos accesos en ciertas partes específicas del proceso. Por ejemplo, cuando un archivo ya se aprueba. Entonces, ahí estamos hablando ya de un sistema mucho más fuerte, en este caso llamado Vault, que aún existiendo otro sistema, pues bueno, nos va a permitir un poquito una mejor colaboración. Entonces, para poder resumir de alguna manera todo este esquema, yo quisiera presentarles un ejemplo de colaboración eficiente en muchas empresas, ¿no? Yo no quiero decir, evidentemente, que esto se dé tal cual en la suya, pero sí quiero que vean la importancia, ¿no? De por qué tener una colaboración y necesitar cada día una colaboración más y más eficiente. Imaginemos que estamos empezando a buscar un documento que queremos modificar, ¿no? Primero, para empezar, bueno, pues el poder ubicarlo, en qué computadora está, es un problema, ¿no? Muchas veces. Entonces, si nosotros lo tenemos en diferentes computadoras de manera regada, ¿no? O incluso si lo tenemos en un mismo lugar, pero este lugar no lo tenemos bien organizado en folder, pues bueno, primero la situación va a ser encontrarlo, ¿no? Si ya lo encontramos, yo por ahí les puse en este caso, ¿no? A lo mejor incluso en Fusion, ¿no? Pero si tuviéramos nuestros folders por ahí, unos aquí, otros acá, bueno, lo encontramos. Después ya cuando lo encontramos, necesitamos saber si esa versión es la última, ¿no? Pues muchas veces en la industria, ustedes lo han visto, se maneja la versión cilindro final, el final final nuevo, total, el ya lo terminé, este sí está aprobado, punto DWG, por ejemplo, o punto IPT. Entonces vamos a tener una gran cantidad de archivos con diferentes versiones generados, algunas veces para poder decir, bueno, pues este es el archivo que ya se aprobó, o este es el archivo que ya terminé en diseño, o este archivo yo ya lo aprobé como calidad o como planta ya para poder producirlo, ¿no? O incluso, bueno, pues para revisión de calidad nada más después de haber sido producido, es otro archivo. Entonces, ahí, bueno, vamos a suponer que ya definimos cuál es la versión específica. Entonces empezamos a entrar a detalles como quién fue el último que hizo esos cambios específicos, o si el documento ya fue aprobado, o si necesito el permiso de alguna otra persona. Fíjense que todavía ni siquiera hemos entrado al detalle de cómo diseñarlo. Estamos hablando de puro proceso administrativo. Ahora, estamos hablando de un proceso en el que una sola persona está buscando un archivo. Si empezamos a meter más entidades, como es el trabajo normal dentro de un equipo, ¿no? Entonces estamos hablando de que a lo mejor son 2 personas, pues hay una ruta de comunicación. Si metemos 3 personas, vamos a tener 3 rutas de comunicación, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, pues por esquematizarlo, ¿no? Si yo tengo una persona que se comunica con otra, tengo una sola ruta de comunicación. Si tengo 3 personas, voy a tener todos estos procesos. Si ya incluyo 4 personas, se aumenta esta ruta, se aumenta otra ruta y se aumenta otra ruta, ¿no? Entonces, esto por ahí hay un proceso para cada uno. Esta fórmula es exponencial. Cada vez que yo aumento a una persona, estas rutas se incrementan de forma exponencial, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vean ya la cantidad de rutas que tenemos solamente con 5 personas comunicándose. Cada una de estas rutas puede tener problema dentro de esta comunicación, pueden buscar el archivo en otra carpeta, pueden haber creado 50 carpetas una sola persona y ni siquiera saber dónde está la información, ¿no? Entonces, y eso sin meternos a temas de aprobación. Por todo esto es que esta parte de colaboración ha ido tomando cada día más importancia y más importancia en las empresas. Se ha encontrado que esto realmente es una parte que quita mucho tiempo, como ahorita lo platicaba, ¿no? Ni siquiera hemos entrado a temas de diseño y ya es mucho tiempo del que estamos hablando que nos llevaría a poder administrar de alguna manera eficiente toda esta información. Entonces, es por esto que necesitamos un buen sistema de colaboración. Y ese es el objetivo principal de este webinar, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que vamos a ver ya puntualmente como objetivo, no nada más como agenda, es vamos a ver cuáles son las generalidades de la colaboración dentro de Fusion 360. Ojo, la colaboración básica, no me voy a meter tampoco tan adentro a temas como la parte en la que Fusion puede crear ciertos equipos y algunas rutas
de acceso, ¿no? Eso ya podríamos platicarlo en otro webinar. Como les decía, como aquí el centro de atención va a ser más Vault, que es la tecnología pues, más avanzada en la parte de colaboración hasta cierto punto, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a platicar un poquito de Fusion 360. Vamos después a entrar un poco más con Inventor más Vault y finalmente Vault más Fusion 360. Todo esto con el objetivo de poder resolver todas estas necesidades de las que les platicaba un poquito antes. Pues bueno, Fusion 360, la forma de colaboración directamente es prácticamente porque está en la red. Nosotros tenemos un diseño en la red, como ustedes ya lo conocen, del lado izquierdo, bueno, pues tenemos el diseño que se basa en proyectos. Todos estos proyectos se pueden compartir o pueden ser exclusivos. Podemos quitar personas para que no lo puedan ver o podemos tener ciertas personas que puedan modificar nada más, que puedan por ahí ver. Dentro de un mismo proyecto vamos a tener todos los archivos también en la nube. Igual, esto yo entiendo que ya lo saben, por eso es que nada más lo toco para poder después compararlo un poquito contra Vault. Entonces, todos estos archivos que están dentro de la nube, puedo yo estarlos visualizando, abriendo, cerrando, uniendo, compartiendo, ¿no? Puedo yo moverlos. Y si otra persona se mete, puede ver los cambios que hice, ¿no? Siempre y cuando obviamente pertenezca al mismo proyecto Fusion. Voy a tener mucha facilidad, claro, siempre y cuando tenga mi conexión a internet, ¿no? Y siempre y cuando mi equipo, pues bueno, tenga una buena conexión, no nada más una conexión, para poder estar descargando y guardando el material, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, también podemos crear los proyectos, podemos editarlos. Estos proyectos podemos agregarle personas que sean administradores, editores o visualizadores nada más de los diferentes archivos que estén dentro del proyecto en sí. También, pues bueno, vamos a tener que en el mismo sitio se van a presentar todos los documentos y van a poder revisarlo. Entonces, básicamente, esta es una de las comunicaciones, por eso decía, una de las colaboraciones básicas. Estamos hablando que la gente por lo menos está resolviendo el tema de centralizar la información y de tenerla segura, sabiendo que nadie se va a meter si no es parte del proyecto del que estamos hablando, ¿no? Entonces, todo esto, como saben, pues tenemos que tener cierta conexión a Internet, incluso a través del plugin de Fusion 360 dentro de nuestra computadora, podríamos verlo nuevamente, siempre y cuando pues, nuestra conexión a Internet esté activa para poder descargar y modificar partes, ¿no? Entonces, bueno, quiero pasar un poco a la parte de colaboración de Inventor. Entonces, Inventor para poder colaborar. Inventor, para los que no lo conozcan, que yo creo que si todos conocen Fusion 360, por lo menos deben haberlo escuchado. Inventor es muy parecido a Fusion, ¿no? Nada más que está más enfocado al diseño mecánico, ¿no? Tiene herramientas más específicas para mejorar la productividad al momento de hacer diseño mecánico. Por ejemplo, maneja algunas bibliotecas de partes estándar. También maneja, de pronto a lo mejor, más herramientas como algunas más específicas para Loft, para hacer sweeps, y algunas otras que nos van a permitir tener más eficiencia dentro del diseño mecánico. Entonces, no significa que Fusion 360 sea malo, al contrario, ¿no? Es una muy buena herramienta, muy intuitiva, muy fácil de usar, muy rápida, ¿sí? Pero Inventor conserva una parte mucho más fuerte en el cómo poder desarrollar partes mecánicas, ¿no? Porque otra de las diferencias es que en Fusion, por ejemplo, todo lo manejamos en una sola parte, ahí vamos metiendo otras partes, y con esto podemos diseñar un ensamble. En Inventor todo es independiente y luego se une. En Inventor, dentro de los sketches, podemos saber cuántos grados de libertad nos quedan. En Fusion, nada más con los colores de línea podemos saberlos. Entonces, digamos que aunque ambos nos pueden servir para lo mismo, Inventor es un poquito más fuerte en esta parte. Entonces, pero Inventor tiene una parte de comunicación. Inventor, antes de Vault, o prácticamente podríamos decir que Vault se gestó para Inventor, entonces más o menos están ahí un poco a la par. Para poder comunicar las cosas dentro de Inventor, forzosamente necesitamos Vault. Se llegaban a utilizar folders compartidos en algunos lugares, pero hay muchos inconvenientes, se hacen muchos problemas, a veces se duplica la información, a veces los proyectos dentro de Inventor truenan literalmente, se deja de poder utilizar la información y no se diga utilizando herramientas de nube para intentar subir la información y bajarla de Inventor, porque empezamos con una serie de problemas de documentos que se
tan temporales y de versiones anteriores, que normalmente ese tipo de redes no sabe manejar, ¿no? Como redes como OneDrive, como Dropbox, ocasionan muchos problemas al momento de querer colaborar puntualmente con diseños de Inventor. Inventor es un programa que se diseña en cada computadora, en cada usuario, a diferencia de Fusion, que bueno, sí es en cada computadora, pero estoy haciendo yo modificaciones de lo que está en la red, ¿no? Entonces, Inventor va a ser en mi computadora. Entonces, para poder comunicar y colaborar yo con Inventor, lo mejor, lo más recomendable es Bolt. ¿Sí? Pero esto no significa que Bolt se limita a Inventor, ¿no? Entonces, para poder yo hablar de la colaboración dentro de Inventor, es forzoso que yo tenga que hablar de Bolt. ¿Y qué es Bolt entonces? Bueno, pues Bolt es un programa que me va a permitir, como en esta imagen, centralizar la información y no solo centralizarla, ¿no? Centralizar es nada más la parte, el núcleo de Bolt. Me permite hacer colaboración entre todos los equipos que puedan pertenecer a una misma empresa o empresas adjuntas a sus proyectos. Así, tal cual como lo ven en la imagen, en Bolt puede colaborar gente de ingeniería, de calidad, proveedores, de marketing. Cualquier persona puede meter cualquier cantidad de archivos al sistema y todos van a estar siempre protegidos por un firewall. A diferencia, por ejemplo, de Fusion 360, Bolt vive dentro de un servidor, dentro de su empresa, está resguardado por su empresa, la información se encuentra dentro de su empresa, ¿sí? Pero, claro, es un programa diseñado para poder salir, y salir ya sea a cualquier parte de Internet o a cualquier parte interna de su empresa. Esto se configura y se define. Volt es un programa que se puede configurar y se configura para poder ser instalado al gusto de la empresa, ¿no? Entonces, se configura completamente considerando todas las políticas y toda la forma de trabajo dentro de las empresas. No es lo mismo un Volt instalado en CFE que un Volt instalado en Copachisa. Son totalmente independientes, es completamente otro mundo en cada uno, ¿no? Cada quien maneja totalmente distintos procesos y por lo tanto Volt se comporta diferente. En una empresa pueden limitarlo a una red local, en otra se puede limitar a sin límites, ¿no? Básicamente salir a internet, llegar a diferentes proveedores, etc. Y no solo eso, además Volt puede manejar información, por ejemplo, de Revit, de Navisworks, de Office, además de Inventor, ¿no? No se limita. Puedo meter desde un archivo simple hasta meter .zip, ¿no? Entonces, es muy versátil. La forma de trabajar dentro de Volt va a ser muy intuitiva. Es como un explorador de Windows. Porque yo, como lo pueden ver ahorita en pantalla, igual que en el explorador de Windows, yo tengo por aquí una zona de mis folders, tengo una zona de mis archivos, y la diferencia es que aquí voy a tener una zona en la que yo puedo ver. Si yo selecciono una parte de arriba, una imagen, yo abajo voy a poder ver todas las versiones de ese archivo. Voy a poder abrirlas, voy a poder desplegarlas, voy a poder indicarle a Volt que quiero que una de esas versiones sea la versión que quiero actualmente, la que quiero que quede como la vigente. Entonces, y no solo eso, sino que cada una de esas versiones va a tener su fecha, quién lo aprobó, quién no lo aprobó, quién lo subió nada más, en qué versión va. Se maneja versión y revisión, porque la versión es cada vez que guardo y la revisión es cada vez que yo lo apruebo. Volt nos va a permitir aprobar, ¿no? Entonces, bueno, regresando un poco al tema de los diferentes softwares, como pueden ver, pues bueno, yo puedo administrar de todo, ¿no? Les decía por ahí, puedo incluso administrar archivos comprimidos, puedo administrar archivos de fotografías, videos, ¿no? Evidentemente esto no es para, pues, el software, pues para o sea, bueno, podría ser usado, ¿no? Pero no está hecho como para cosas de diversión, sino más bien estamos hablando de cuestiones de documentación. Entonces yo puedo documentar mi proceso de línea, ¿no? De manufactura, y de pronto meterla en el video de cómo se hizo un componente y meterlo en Volt para que otras personas que no estén dentro de mi área puedan ver qué es lo que yo necesito, ¿no? Y a lo mejor cuando yo suba el video, quiero agregarle un archivo adjunto y decir, oye, pero ve este archivo, porque dentro de ese archivo está la indicación tal y tal, ¿no? Entonces, voy a poder hacerlo. Y esto es una parte importantísima, ¿no? Porque estamos hablando de la realidad. En la realidad, pues no solamente en procesos de diseño, como todos ustedes saben, no solamente se involucra a software de
pues, que nos permita hacer un diseño, ¿no? Sino que se involucran documentos de muchas áreas, desde un Excel hasta un video, hasta un archivo zip, hasta una gráfica, y todo esto lo maneja Vault con versión, ¿sí? Se puede ir versionando. Entonces, bueno, pues entre otras cosas, por eso estamos hablando de un software sumamente robusto y de muy fácil uso para todos los usuarios, ¿no? Entonces, Vault no nada más centraliza la información, les decía, Vault nos va a permitir correr rutas de aprobación de documentos, y estas rutas de aprobación no están prehechas, sino que, bueno, Vault incluye algunas prehechas, prediseñadas, pero Vault nos va a permitir crear las nuestras. Entonces, si yo de pronto manejo, bueno, pues rutas que está ahí con un documento en trabajo, después me paso a revisión, después a aprobación, yo todas estas rutas las puedo hacer dentro de Vault para que se adecúen a mi empresa. Y entonces pueda evitarme ciertos pasos que a lo mejor llevándolo en físico o en algún otro sistema pueden ser de alguna manera engorrosos o más complicados, puedo agilizarlos y puedo hacer que las aprobaciones de documentos, de planos, de archivos en términos generales sean mucho, mucho más rápidas, ¿no? ¿Hasta qué nivel de modificación de estos procesos dentro de Vault puedo hacerlo? Pues imagínense que puedo yo crear una ruta en la cual cuando el archivo esté en trabajo, la persona nada más pueda, una persona, vamos a llamarle un ingeniero, sea el único que lo puede ver y editarlo, ¿no? Pero en el momento que yo mando el archivo a revisión, en ese momento le da acceso a su supervisor al archivo para poder verlo y editarlo, ¿no? Y a él le quita el acceso de edición. Y tal vez yo quisiera en mi esquema que al momento de llegar a ser aprobado, no solamente nosotros lo veamos, o tal vez el ingeniero y el supervisor, sino que además a la gente que también tiene conexión, pero que no tenía permiso de verlo, pueda verlo. Entonces, ¿para qué me podría servir esto? Pues para un montón de cosas, ¿no? Imagínense, yo necesito que un proveedor me dé parte, pero le voy a hacer un cambio. Entonces, no nada más, o sea, él ya tiene el acceso al folder, pero no va a poder ver el archivo hasta que tanto yo como mi jefe lo hayan aprobado, ¿no? En ese momento que ya esté aprobado, él va a poder ver la versión del archivo que necesita proveer. Y por sistema queda por sentado cuál fue el archivo que yo le estoy mandando, ¿no? Entonces, con esto es una gran ayuda a todos nuestros procesos, ¿no? Se acortan los tiempos que no son de diseño, que son tiempos que muchas veces, aunque ya estamos acostumbrados ya por la carrera, ¿no? Por el tiempo que llevamos a lo mejor desarrollando los productos de alguna forma, estos tiempos se acortan y se vuelven minúsculos. Realmente podemos enfocarnos al diseño, a las mejoras, a la optimización, ¿no? Pero del diseño. Todo esto ya está resuelto, ¿no? Y bueno, pues ya por último, prácticamente por último, antes de pasar ya a la parte práctica, ¿no? Para no quedarnos nada más en pura teoría de todo esto, Vault no nada más se va a centralizar hacia una computadora, sino que Vault nos puede dar acceso desde las diferentes aplicaciones. Por ejemplo, aquí está una computadora, tiene Inventor, y Vault tiene un ribbon directamente para Inventor, para no tener que saltarnos a la interfaz de Vault, sino estando dentro de Inventor, todo sea fluido, tanto abrir, cerrar, guardar todos los archivos que estén dentro de Vault. También nos va a dar acceso a aplicaciones como Office, nos va a dar acceso a aplicaciones como Revit, todo integrado dentro del mismo software, ¿sí? Pero no solamente se queda en la computadora, les decía, sino que también llega a tablets, llega a celulares, y todo esto a través de el App Store. O sea, existe la aplicación de App Autodesk que nos va a permitir tener acceso a estas aplicaciones dentro de mi tablet y de mi iPhone. Entonces, a lo mejor dicen, oye, pero pues es que Fusion igual lo tiene. Sí, pero ojo, esta información está controlada en un servidor de mi empresa, ¿no? O sea, si ustedes la instalan, va a estar en el servidor de su empresa, no va a estar en la nube. De forma que si de pronto se va a internet, no importa. Mientras ustedes tengan red interna, esto va a poder seguir andando. Van a tener la información disponible sin importar el servicio de internet, ¿no? Entonces, esto es muy, muy valioso. Estamos hablando que la información es suya totalmente. No quiero restarle de ninguna manera importancia a Fusion 360, es muy bueno, definitivamente, en colaboración y demás, pero bueno, pues tiene algunas otras limitaciones, ¿no? Vault, como les decía, pues es un programa que está mucho más desarrollado en ese sentido para poder hacer esta colaboración. Y bueno, Vault
obviamente se comunica con Fusion 360. Entonces, esta es la parte en la que se unen, en la que en esta sinergia pueden crear algo mucho más grande, ¿no? Entonces, podemos tener todas las bondades de Vault protegido con un firewall, en la que toda mi gente de dentro de mi empresa puede entrar y colaborar, y no dependo de una conexión a Internet. Y puedo estar yo creando automáticamente con Vault copias de mi información a Fusion. Entonces, yo podría decir a Vault, ¿sabes qué, Vault? Quiero que mandes la información a Fusion una vez que ya esté terminado el diseño. Entonces, yo corro mi ruta de aprobación y solamente al momento que llegue a ser aprobado mi documento, en ese momento me subes la información, ¿sí? Y quiero que lo hagas todos los días a las 12 de la noche, ¿no? Entonces, todos los días a la noche, 12 de la noche, Vault va a tomar todos los documentos que estén aprobados y los va a subir a la nube, a Fusion, para que todos estos documentos estén disponibles para la gente que no esté dentro de la empresa y que quiera hacer colaboración en Fusion. Entonces, se preguntarán, bueno, pues sí, ya está ahí. Y luego, nada, la comunicación es bidireccional. Entonces, esto significa que si además yo subo un documento a Fusion, Vault se va a encargar de revisar si subió alguien un documento a Fusion y me lo va a mandar. De forma que si yo no quiero dar a través de Vault la información a la gente que está fuera de mi empresa, puedo darle la comunicación en Fusion, un folder en Fusion para que se meta y vacíe documentos, y mi propio Vault va a buscar esos documentos y me los va a entregar. ¿Sí? Todo esto es totalmente configurable. Y bien, pues, que les comento, pues podemos manejar normalmente nuestra interfaz y al final de cuentas estar respaldando toda la información en Fusion. Bien, por ahí me marcó mi computadora que mi conexión está un poquito inestable y ya está resuelto. Entonces, bueno, espero que no haya habido por ahí ninguna situación, ¿no? Pues bien, sin más, quiero pasar un poquito nada más a tocar algunos temas de Vault. Ya estamos a punto de terminar la parte teórica. Vault es un software que nos va a permitir almacenar, resguardar, administrar y compartir toda la información dentro de un lugar seguro, ¿no? Entonces, como ven, no nada más es un lugar que almacena información y la comparte, sino que cumple muchas más funciones. Entonces, ahorita que hagamos el ejercicio, esta lámina es muy importante tenerla en mente. Yo siempre que trabajo dentro de Vault, voy a trabajar en mi computadora, ¿sí? Es decir, voy a tener un servidor que va a tener toda esta parte de bóveda que estábamos mencionando hace un momentito. Este es mi servidor principal, pero cuando yo abro un archivo, las computadoras abren una copia del mismo, ¿sí? Ya sea para leer, esto se hace con una acción que se llama get dentro de Vault, pues son nimiedades, ¿no? Y por otra parte, si lo quiero modificar, hace una función que se llama check. Cualquiera de estas dos se genera una copia dentro de mi computadora, en la cual, si hice checkout y lo modifiqué, cuando yo lo regrese, este archivo va a estar otra vez en el servidor. Entonces, a lo mejor dicen, bueno, sí, esto es irrelevante, vámonos, ya lo que va. Sí, pero lo importante de esto es que si se pierde la comunicación, no importa, no se afecta, ¿sí? Si en un momento dado, no solamente Internet, ¿no? Sino hablando de Vault, la red interna se cae, no importa. Estos archivos de Vault del servidor están resguardados y no se van a dañar por una intermitencia en la red. Incluso si yo estoy mandándolo e intentando hacer la modificación de Vault en el servidor, no pasa nada. Simplemente se reinicia cuando se haya regresado a esta red y al archivo no le va a pasar nada. Está garantizado el archivo que va a estar seguro dentro del servidor y yo lo estoy modificando en mi computadora para luego regresar esa copia y que el archivo siga seguro. De forma que no importa en dónde estén, si están adentro de la empresa, si están en una red local o si están desde Internet, todas las modificaciones y todas las cosas que suban a Vault, lo que esté en Vault, en el servidor de Vault, va a estar seguro, que ustedes no van a tener ningún inconveniente. Bien, entonces, bueno, pues vamos a pasar a la parte de manejar un poquito, o más bien bastante, lo que es Vault, ¿no? Lo que nos reste de tiempo. Entonces, bueno, pues esto es Vault, ¿no? Si gustan, lo voy a cerrar un momento para que podamos ver en qué consiste Vault. Entonces, voy a abrir por ahí una ventana de Vault. Esto es Vault, ¿sí? Yo entro con un
usuario y un password, conecto a un servidor, en este caso, bueno, pues me estoy conectando a este servidor, y en este servidor yo puedo elegir qué bóveda quiero usar. En este caso, solo hay una bóveda, pero podría tener una bóveda por proyecto o una general, y adentro dividir los folders por proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues yo voy a entrar ahorita como administrador. Se van a dar cuenta que Vault es un programa muy amigable. Aquí está el software, ¿no? Entonces, de mi lado izquierdo, como pueden ver, tengo mi carpeta base, como en cualquier explorador de Windows. A partir de esta tengo carpetas de proyecto. Estas están divididas, en este caso las dividí yo. Esto es cuestión de cada empresa, ¿no? Están divididas en este caso en arquitectura, en documentación, en ingeniería. Entonces, todas estas carpetas son las que me van a gestionar la información, ¿no? En un principio. Bien, dentro de estas carpetas tengo diferentes archivos. Por ejemplo, en esta que es una carpeta que contiene información de un Chuck, pues bueno, son puros archivos de Inventor. ¿Y esto por qué? Esto es porque yo lo metí así, ¿no? Así de simple, ¿no? Ustedes pueden meter en cada carpeta lo que necesiten. En documentación, pues tengo documentos de Word, tengo algunos de PowerPoint. Por aquí tengo algunos que, como pueden ver, hay algunos archivos que están trabajándose, otros que ya están revisados. Entonces, por ejemplo, si yo busco cualquier archivo, si quiero ver qué es lo que hago, por ejemplo, yo podría meterme a lo mejor a este soporte nuevo. Desde aquí en este soporte nuevo, yo hago un clic y abajo me presenta toda la información acerca de este soporte, ¿no? Entonces me dice, bueno, pues este soporte en algún momento, cuando inició, lo metió el administrador, ¿no? Y a partir de ahí lo ha estado aprobando el administrador. Esto, pues bueno, es una opción. Por ejemplo, este archivo, soporte especial también, ¿no? Por ahí lo metieron y se ha ido sufriendo ciertos cambios, ha cambiado en diferentes revisiones, sí, se ha hecho checkout y check-in, es decir, lo han estado modificando y regresando, ¿sí? Y bueno, pues así cada uno de estos archivos, ¿no? Tengo los archivos de texto aquí abajo, ¿sí? Y puedo tener folders, evidentemente, sobre folders. Entonces, esta es la forma gráfica para cualquier usuario de uso de Vault. Como pueden ver, es algo muy simple. Fíjense, yo para sacar un archivo, para meter un archivo, quisiera hacer un ejemplo, ¿no? De cómo meter un archivo para empezar. Entonces voy a hacer un poquito más chica esta pantalla. Me voy a ir a la parte de documentación y rápidamente voy a ver aquí un documento de texto. ¿Por qué texto? Porque el documento de texto es el documento más simple, ¿no? No tiene ninguna relación directa, tal vez por decirlo así, de Vault, sino que simplemente es un documento que ahí está en la computadora y punto, ¿no? Entonces voy a poner aquí un primer documento de texto, ¿no? Este documento lo voy a meter a Vault, es muy sencillo, yo lo tomo y lo arrastro y lo suelto, ¿sí? Y me dice, bueno, pues hay algunas cositas. Si quiero hacerle un comentario, si quiero decirle, bueno, pues esta lo estoy subiendo por esto, lo puedo hacer. Aquí está el primer documento. ¿Qué información tenía? Nada. Ok, ya lo subí, como pueden ver, está aquí. Lo voy a eliminar, lo selecciono, clic derecho, delete. Pues este es mi computadora, ya no lo necesito porque ya lo metí a Vault. ¿Sí? Entonces ahora lo voy a trabajar desde Vault. Fíjense, para modificarlo es muy sencillo, yo hago 2 clics sobre el documento, me pregunta si quiero hacer checkout, o sea, modificarlo, voy a decir que sí. Y aquí mismo lo modifico, ¿no? Entonces puedo desarrollar un ejemplo 1 de esta modificación, guardo, ¿sí? Y lo cierro. Ahí está. Como pueden darse cuenta, hay diferentes indicadores que me van a decir a mí como usuario qué es lo que está pasando con este documento. Por ejemplo, este lo subí yo como administrador. Si ven en la parte inferior del lado derecho, ahí dice que estoy como administrador. Entonces, yo como un usuario administrador. Aquí pueden ver que yo lo estoy modificando, creado por el administrador, y está en trabajo, ¿no? Además, tengo unos indicadores que me dicen, mira, está en verde, es decir, yo en mi computadora tengo una versión más adelantada que la que está en el sistema. No lo he subido, ¿no? Se subió una primera versión que no estaba modificada y esa es la que está ahí arriba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues lo voy a introducir al servidor. Le voy a decir, ok, quiero que lo mandes al servidor. Yo hago ahí un check-in y le pongo, se modifica el archivo para revisión de cambios.
Listo. Entonces ya lo subió, en el servidor me dice, mira, tienes estas dos versiones, ¿sí? Y el archivo está en trabajo, ¿no? Ahí están las dos versiones. Esta primera la hizo el administrador, esta segunda la está haciendo el administrador actualmente, y bueno, pues ahí están. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ver cómo está el archivo? Hago dos clics en él, le digo que no quiero hacer checkout, solo quiero ver, y ahí está, ¿no? Ahí dice ejemplo 1, lo cierro. Ahora quiero ver cómo estuvo la primera versión que subí, hago dos clics en la primera versión, y fíjense, ahí estaba vacía la primera versión, ¿no? Entonces, como pueden ver, el trabajo es muy fácil, es muy intuitivo, está en mi computadora, ¿no? Si quiero volverlo a ver, le hago dos clics, le pongo que no quiero hacer checkout, ahí está, otra vez, ejemplo 1, es la versión más reciente. Entonces, yo puedo navegar entre cualquiera de mis versiones y revisiones, ¿no? Ahora, esto no es todo. Yo puedo tener diferentes tipos de usuarios. Por ejemplo, yo puedo tener usuarios, este es el usuario administrador, yo podría entrar con un usuario, por ejemplo, Juan Carlos, ¿no? Entonces voy a entrar aquí con el usuario Juan Carlos, voy a usar el password del usuario, al mismo servidor, misma bóveda, y si se dan cuenta, el usuario Juan Carlos tiene aquí unos candaditos, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Que el usuario Juan Carlos no puede modificar estos archivos. La razón, bueno, pues es porque están en trabajo. Entonces, todos los archivos que están en trabajo no pueden ser modificados por el tipo de ciclo de revisiones que tiene el archivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me voy a ir a los archivos de stock, a los de, por ejemplo, de documentación, ahí están, ¿no? Entonces, ven. Entonces, Juan Carlos puede modificar incluso estos, el usuario Juan Carlos, pero estos no los puede modificar, ¿no? Incluso por aquí hay algunos tachados. Estos son los archivos que está utilizando alguien más, que en este momento está trabajándolo. Está en trabajo y dice que esta versión la está creando el administrador. Entonces, hasta que el administrador no lo meta el cambio, no lo libere, yo no lo puedo modificar, ¿sí? Entonces, bueno, esta es otra forma de introducirme con el usuario Juan Carlos. Voy a meterme, por ejemplo, con otro usuario, ¿sí? Con el usuario Juan Carlos quiero que vean cómo aquí se ve el proyecto, arquitectura, documentación, ingeniería. Vamos a suponer que en la empresa hay una secretaria y bueno, pues quiero acceder con el usuario de la secretaria, ¿no? Ahí está. Y entonces, bueno, pues la secretaria, a diferencia de Juan Carlos, no puede ver todos los documentos, solamente puede ver el folder documentación. E incluso dentro del folder documentación, la secretaria no va a poder modificarlos. Si se dan cuenta, solamente puede verlos. Solo sabe, bueno, pues que se han hecho algunos cambios, pero nada más, no va a poder modificarlos. ¿Sí? Esto lo digo porque precisamente cuando están trabajando, ustedes pueden configurarlo para que ciertas personas no puedan acceder a ciertos folders, aunque otros sí, ¿no? Que otros nada más puedan verlos, que otros ni siquiera puedan descargarlo, solo puedan ver la serie de aprobaciones que ha habido, ¿no? Y bueno, me voy a ir directamente también a la parte me voy a volver a meter con el usuario administrador. Y yo les decía, dentro de Vault, yo puedo gestionar toda mi cadena de aprobación. Entonces, en este caso, en Vault, está desarrollada una cadena de aprobación para todos los archivos que estén dentro de ella. En este caso, existen dos tipos de aprobación, ¿no? Entonces, en un primer tipo de aprobación muy simple, ¿no? Entonces tengo este tipo de aprobaciones en el que yo empiezo de una persona trabajando con algo, este trabajo, y llego hasta que el archivo está definido o definido. Puedo complicarlo un poco más y decir, yo parto de un estado en trabajo del archivo, no se alcanza a ver ahí, estoy en trabajo, llego al momento del archivo en el que se empieza a revisar y hasta el momento en el que el archivo está aprobado, ¿no? Entonces, ¿quién puede pasarlo de trabajo a revisión? Lo puede pasar Juan Carlos. ¿Quién lo puede hacer de revisión a aprobado? Lo puede hacer Enrique. Es decir, no solamente yo voy a definir quién puede modificar en cada momento el archivo, sino también quién puede aprobar en cada momento el diferente estado del archivo. Si yo ya terminé mi trabajo, yo, Juan Carlos, lo puedo pasar a revisión. Si esa persona, Enrique, ya terminó de revisarlo, lo puede mandar a ser aprobado.
Si ya está aprobado, nadie lo puede modificar más que el administrador y regresarlo a trabajo. Entonces, esto es lo que me va a facilitar la aprobación de los... Entonces, bueno, pues para poner un ejemplo muy simple, voy a hacer aquí logout, voy a meterme con el usuario Juan Carlos. Una aprobación de mis archivos. Por ejemplo, en este caso de Router ASI, pongo check state y lo voy a pasar a revisión, en revisión. Entonces ahí le pongo OK. Y listo, el archivo ahora ya está en revisión, ¿sí? Entonces Juan Carlos lo pasó a revisión y estamos siguiendo esta secuencia de cambios, ¿no? Si el usuario Juan Carlos quisiera mandarlo además de revisión a otro estado, no puede. ¿Se dan cuenta? Así como en el ejemplo lo dice básicamente, ¿no? De en trabajo a revisión nada más lo puede hacer Juan Carlos, no lo puede hacer Enrique, ¿no? Ni el administrador en todo caso podría llegar a hacerlo, pero ningún otro usuario, solamente él está autorizado a aprobar los cambios. Entonces, si quiero seguirlo aprobando, yo necesitaría meterme con el usuario Enrique. Entonces me salgo y vuelvo a entrar. Hay que ponerle el password. Me voy nuevamente a Rotary V. Aquí está en revisión. Si se dan cuenta, además, aumentó un 0.1 la revisión. Esto es porque este esquema está planeado para que al momento de pasar de trabajo a revisión, adquiera un más 0.1 la revisión. Ojo, no es lo mismo que la versión, ¿no? Entonces yo estoy teniendo un nivel 1. ¿Qué va a pasar cuando Enrique cambie el estado? Fíjense cómo Enrique sí le permite mandarlo aprobado para construcción, ¿sí? Me pone unos comentarios, pero yo podría agregarle otros. Voy a poner aquí todo OK. Y vemos cómo ahí está, aprobado para construcción, ¿sí? Ya adquirió una nueva versión, un 1.2, ¿sí? Como vemos aquí, adquirió un 0.1, ¿no? Entonces, este aprobado para construcción, aprobado para construcción o para desarrollarse, todos estos nombres, todo este esquema, ustedes lo desarrollan, ¿no? Es decir, no ustedes, se les desarrolla respecto a la empresa, respecto a cómo estén sus rutas de aprobación interna. Entonces, bueno, dicen, bueno, sí, Juan Carlos, pero esto, ¿qué tiene bueno, no? Bueno, pues además de que podemos hacer toda esta serie de aprobaciones, podemos a lo mejor observar, no a lo mejor, podemos observar qué es lo que pasaría, y voy a abrir una segunda ventana de Vault, con una persona de compras, ¿no? Entonces, si un usuario que venga de compras quiere ver cómo están las partes, cómo las he ido desarrollando, bien, dentro de compras, pues podrían meterse también al folder de Rotary D y ver cómo la cantidad de archivos es mucho menor, ¿ya vieron? Entonces, la persona de compras nada más puede ver esta, Router ASI, que precisamente es el que acabamos de aprobar, Router ASI. Este lo aprobó Juan Carlos, luego lo aprobó Enrique. Entonces, ¿por qué nada más puede ver eso, el de compras? ¿Y cómo sabemos que es de compras? Por cierto, aquí abajo del lado derecho, aquí podemos ver que es de compras, ¿no? Entonces, ¿por qué la persona de compras nada más puede ver estos? Porque solamente va a poder ver los que estén aprobados para construcción. Y bueno, los documentos que sean de texto, ¿no? En este caso, porque así se definió el esquema, que los de texto siempre fueran visibles cuando estén en trabajo, ¿no? Entonces, vean cómo aquí nada más lo pueden ver ellos. Digo, nada más hasta este momento les aparecen visibles. ¿Y qué pasaría si lo regresan de aprobado de construcción, se regresa otra vez en trabajo? A la persona de compras le va a desaparecer, fíjense. Voy a jalar esta ventana hacia la izquierda, voy a hacer un logout y me voy a meter como administrador para poder regresar el archivo a la versión en trabajo. Entonces regreso mi archivo Router ASI, ahí ya lo regresó el administrador. Por supuesto, esto ya es una revisión 2, ¿sí? Las versiones siguen aumentando, la revisión de aprobación es la segunda. Y bien, aquí ¿qué pasa? Parecería como si estuviera, voy a refrescar la pantalla y va a desaparecer Router ASI.
Ahí está, ya desapareció Rotorasi. Porque yo en mis ciclos lo modifiqué para que únicamente cuando estén en aprobado compras pueda verlo, ¿no? Entonces, como pueden darse cuenta aquí, no solamente voy a tener seguridad por contraseña, voy a tener seguridad de mis archivos. Para empezar necesito un usuario, necesito el password y además voy a necesitar también que me hayan asignado permisos de los folders y además voy a necesitar tener aprobación, ¿sí? Estar en la ruta de aprobación para poder visualizarlos. Estos no son trabas, ¿sí? Al contrario, esto asegura que solamente la información va a tener acceso de las personas que deben de tener acceso a la información, aunque sea desde Internet, ¿no? Su información va a estar segura, porque aún teniendo un cierto password, la persona de compras no va a poder visualizar el archivo si no está aprobado. Y aquí en este punto llega el sistema Volt, ¿no? Oye, necesito el cambio en esta parte, etcétera. Pero bueno, para no alargar tanto, nada más quisiera dos cositas. La primera es mostrarles qué tan fácil es abrir una de estas partes dentro de Inventor. Entonces voy a cerrar la ventana de compras, me voy a quedar con la ventana que tiene más accesos, que es esta, y voy a tomar una de estas, por ejemplo, el rotorasi.iam, ¿no? Le voy a dar dos clics para abrirlo, le voy a poner que no quiero hacer checkout, ¿sí? Y le voy a poner OK. Ahí estoy, ¿no? Entonces, como pueden ver, es muy fácil, solamente son dos clics, literalmente. Con dos clics yo llego a mi modelo. Entonces, bueno, voy a acomodar nada más esta ventana aquí abajo que se me desacomodó. Como pueden ver, mi esquema dentro de Inventor sigue siendo el mismo. Tengo mi ensamble o tengo mi modelo. Y abajo voy a tener mi ventanita de Volt que me va a decir en qué estatus está cada una de estas partes, ¿no? Y además voy a tener integrado Volt que me va a permitir observar en qué, por ejemplo, podría generar yo un reporte para saber cuáles de estas partes ya fueron aprobadas, cuáles no están aprobadas, ¿no? Veo que el tiempo se nos está terminando, entonces no voy a poder llegar tan lejos, pero dentro de Inventor yo podría empezar a generar reportes, ver cuáles ya se aprobaron, cuáles están en otra fase de aprobación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ya dentro de Inventor el manejo es el mismo y cada vez que yo quiero guardar, pues aquí lo tenemos, ¿no? Está checkout, check-in, que es abrir y guardar, ¿no? Esa es la traducción dentro de Word, en lenguaje de Word, ¿no? Digámoslo así. O puedo aprobarlos desde aquí mismo, change state, con esto yo lo apruebo. Así de simple. Quiero cerrarlo porque dejé de trabajar en Inventor, lo cierro. Realmente es muy simple para el usuario final el trabajo colaborativo dentro de Volt. Y esto es, les repito, en su computadora, por lo cual se eliminan problemas de lentitud de conexión o incluso si hay intermitencias de conexión, como el archivo se copia a su computadora antes de subirlo a Volt, ustedes no van a tener esos problemas. En el momento que le pongan check-in, entonces en ese momento Volt se encarga de administrar la conexión. Si se tarda un poquito más, Volt se va a encargar de eso. Entonces ustedes se dedican al diseño, ¿no? Esa es la parte increíble de esto, ¿no? Que ustedes realmente pueden enfocar a lo suyo. Y bueno, como les decía, una de las partes que deben tocar con ustedes, que es esta comunicación entre Volt y Fusion, ¿no? Entonces, bueno, si me permiten, voy a igual a pasar esta ventana para acá. Y bueno, llegamos a la parte de formación. Voy a abrir mi Fusion. Entonces tengo por aquí Fusion. Este es uno de los proyectos. Entonces, por ejemplo, tengo igual un folder RotaryD que yo elegí que quería que se coordinara siempre o que subiera la información a Fusion 360 cada vez que esta información se actualice, o formación, perdón, la sube. Yo programo cuando quiero que la suba, pero cada vez que se apruebe, se va a subir una vez al día la información, ¿no? O si lo aprobé y ya pasó ese momento, yo lo puedo subir en demanda, es decir, yo le pongo así, ya acabé de aprobar súbelo a Fusion, ¿no? Si no está aprobado, no lo voy a subir, ¿vale? Entonces, aquí está, y entonces me dicen, bueno, sí, Juan, pero pues tal vez ya lo habías hecho antes, ¿no? Cierto. Ok, entonces me voy a
meter al folder que se llama clamp, ¿sí? Aquí está clamp, está tardando un poquito en justamente internet, ¿no? Por las conexiones. Está vacío el folder, pero ya aquí tengo mi folder clamp, ¿no? Entonces yo, ¿qué voy a hacer? Pues bueno, voy a indicarle que suba alguna de estas piezas, ¿no? Entonces, por ejemplo, le voy a decir, quiero que esta, voy a poner ahí, upload to cloud drive, ¿sí? Quiero subirlo porque ya lo acabé, ¿no? Es un ejemplo nada más. Entonces le voy a poner upload. Y sí, este error de hecho es un poco intencional, ¿no? Esta parte todavía no se termina de aprobar. Sin embargo, ya le puse que la subiera. Entonces, ¿qué va a pasar? No la sube, ¿no? Entonces, bien, no hay nada. ¿Qué pasaría entonces si yo, por ejemplo, tomara igual cualquiera de estas partes y la corre un proceso de aprobación? Le voy a poner change state y la voy a poner en revisión. Como soy el administrador, puedo yo pasarlo totalmente hasta la aprobación. Entonces, aprobado para construcción, ahí está. Y entonces, nuevamente a ahora sí, lo voy a subir. Lo voy a poner ahí, upload to cloud drive. Perfecto. Y esperamos por ahí un segundito. Y ahí vemos que ya están, ¿no? De hecho, ahorita acaba de subir estas tres partes, handle, el screw y el SHC, ¿no? Bien, que corresponden a esta. Precisamente las que yo le indiqué que subiera, ¿no? Bueno, en este caso este ciclo no estaba puesto para que no la subiera sin aprobación, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es cuestión de hacer algunos ajustes por ahí para obtener que nada más cuando estén aprobadas, en ese momento la suban, ¿no? Esto se puede configurar a que sea automático, a que todo esto se pase de forma automática y bueno, ¿no? Por ejemplo, podría configurar aquí, si yo apruebo estas tres partes, ¿no? Entonces aquí, o quiero subirlas, podría probarlas o podría subirlas manualmente y al final de cuentas lo que yo podría obtener es que se suban a Fusion para que en Fusion ya las pueda la gente revisar, ¿no? Entonces igual la voy a volver a cambiar el estado, puedo hacerlo así, de 3 en 3, de 4 en 4, puedo hacer las aprobaciones. Nuevamente aquí abajo me va a decir quién las aprobó. En este caso, por ejemplo, fue el administrador de trabajo para aprobarla. Yo siento mucho un poquito este movimiento rápido, pero bueno, pues el tiempo nos está comiendo. Al final del día, pues el ejercicio yo quiero incluir también por ahí qué es lo que sucedía si yo también le ponía la indicación a este folder de la parte de la aprobación, solamente subir las que estén aprobadas. Pero bueno, creo que la idea es muy clara. Yo puedo indicarle qué folders quiero que suba, puede hacerlos de manera automática o como en este caso lo hice por cuestión de tiempo, hacerlo únicamente de manera manual, ¿no? Entonces, fíjense aquí, pues yo va a ir subiendo de igual manera todas las que vayan siendo aprobadas, ¿no? O que yo le vaya indicando manualmente. Y pues bueno, al final de cuentas yo puedo darle también acceso a alguien más a Fusion 360 o mandarlo o darle la liga a otro externo y pues bueno, esa persona lo va a poder ver o simplemente como un backup. Ya nada más para terminar, Vault también hace backups automáticos, resguarda la información y se pueden hacer 2, 3, 4 veces al día para que esta información nuevamente vaya teniendo un respaldo dentro de su mismo sistema, ¿no? Entonces, es así de fácil de utilizarlo, es así de fácil de abrir, es así de automático, podemos automatizar al punto que ustedes necesiten, ¿no? Las diferentes, pues bueno, todas las diferentes configuraciones. Ustedes pueden definir o decidir hasta qué grado quieren automatizarlo o hasta qué grado lo quieren manual, como en este caso, ¿no? Automático para enviar información o manual para subir información, bajarla y demás. Podemos organizarlo,
meter más usuarios, menos usuarios, voz de gente. Es totalmente para que ustedes dejen de preocuparse por la gestión de datos y puedan preocuparse por la parte nada más de diseño, ¿no? Y bueno, pues evidentemente teniendo una herramienta como Fusion conectada con con la aplicación, ustedes pueden ya tener mucho más accesibilidad hacia gente incluso que no tenga nada que ver, ¿no? Con su compañía, que sea únicamente para ciertos procesos muy, muy puntuales. Y bueno, pues esto por mi parte sería todo acerca del webinar, ¿no? Entonces, pues bueno, con esto ya vimos algunas generalidades de Fusion 360 en colaboración. Vimos la colaboración muy por encimita, ¿no? De Volt. Normalmente yo, por ejemplo, este tipo de seminarios sí me llevo como 4 horas para poder hacer una presentación de todo lo que tiene básico Volt, ¿no? Ni siquiera tan desarrollado, solamente lo básico de Volt, 4 horas para mostrar, no para enseñar, solo mostrar algunas de las características importantes, pero bueno, por lo menos pudimos ver algunas de las más importantes y también su unión con Fusion 360. Entonces, igual no sé si tengan alguna duda. Ahora sí, bueno, con esto concluiríamos realmente en los temas. No sé si Juan Carlos, ¿Lola? muchas gracias. Armando, ¿tendrán alguna pregunta sobre el tema colaborativo? Hoy por hoy no sé cómo están ustedes colaborando con Fusion, pero esta herramienta para poder colaborar en equipo y seguir flujos de aprobación de documentos es como algo muy interesante, ¿no? En empresas que que tienen flujos de fabricación. No sé qué les parece. Fíjate que es muy buena la herramienta. Desafortunadamente nosotros, en cuestión de diseño, se usa otro sistema, el cual es creo que es CATIA. Y en las partes de manufactura, pues realmente utilizamos Fusion. Fusion prácticamente son piezas maquinables. Pero sí me gustó mucho el cómo administrar todos tus dibujos, ¿no? Y es la parte que pues, quisiéramos llegar. Ahorita pues la gente no tenemos más de 2 o 3 años con Fusion. Sí se me hace muy, muy interesante. Más bien a mí me gustaría más en la parte del Fusion 360 y ya nosotros poder en cuestión de Inventor poderlo después subir a ese nivel. Pero ahorita pues toda la gente o los pocos que tenemos de diseñadores o están en SolidWorks o están en CATIA. Pero está muy interesante. Ya. ¿Qué se puede hacer ahí, Juan Carlos, para combinar estas herramientas con otras aplicaciones? Sí, bueno, SolidWorks puede trabajar también con Volt. O sea, así como vieron un comportamiento de Inventor con Volt, al cual el plugin también por ahí hay un plugin para SolidWorks, o sea, directamente, ¿no? Para CATIA no, pero me parece que por ahí ya se estaba desarrollando, sería cuestión de revisar si ya existe este plugin. Volt puede administrar, sin dudarlo, puede administrar cualquier archivo. No importa si es de Inventor, no importa si es de cualquiera, ¿no? Cuando decimos que hablamos de una integración, como por estamos hablando de que en el menú de Inventor aparece Volt, ¿no? Pero en realidad, así como vieron con el archivo de texto, se puede gestionar toda esta serie de aprobaciones, de visualización, de que la gente entre y vea o no vea todos los archivos con cualquier aplicación. Simplemente la diferencia es esa, ¿no? Cuando ya están integrados a Volt, aparece un menú que dice Volt dentro de la aplicación. Cuando no están integrados, pues igual se hace el mismo trabajo, se deposita el archivo y se corren las rutas de aprobación y se comparte todo dentro de Volt. O sea, es totalmente amigable para las aplicaciones.
Okay. Entonces, podrías estar trabajando con otras aplicaciones que no sean forzosamente Inventor o inclusive Fusion, ¿no? ¿Ok? Integrar documentos de cualquier otra índole. Claro, claro, no estoy armando por ahí igual para ver, pero vamos, hace ratito que subí el archivo del punto .txt, ¿no? El comportamiento es el mismo, no importa qué tipo de archivos tengan. Por ejemplo, podríamos tener un punto .zip, ¿no? A lo mejor yo estos dos archivos los meto a un punto .zip y esto te lo muestro precisamente pues por lo mismo. Es más, esta es una imagen, un punto PNG, es un logo, ¿no? Entonces lo tomo, lo arrastro y si quiero, bueno, pues lo puedo depositar en cualquiera de los folders y ahí mismo yo puedo empezar a administrarlo. Entonces, por ejemplo, aquí está. Como puedes ver, el mismo archivo, aunque sea una imagen, que estamos hablando de un documento muy simple, funciona, ¿no? Obviamente, entre más complejo, este tipo de cosas no se distorsionan. Es igual de fácil utilizarlas. Recuerda que es un administrador, ¿no? Entonces, no importa si yo le meto una imagen, no importa si yo le meto otro tipo de documento. Como te decía hace un segundo, la diferencia es que aquí dentro de Inventor, yo tengo una pestañita que dice Vault, ¿no? Por ejemplo, también se integra con Office. Entonces, en Office, pues voy a tener una pestañita que dice Vault, ¿no? De hecho, aquí está. Y, como te decía, me parece que también existen las pestañitas, esta integración con SolidWorks, y también podría aparecer ahí mismo, ¿no? Entonces, de que funciona, y si esto les sirve a ustedes, la verdad es que les va a facilitar mucho la vida, ¿no? O sea, realmente es un programa que les va a permitir bueno, les va a evitar muchas pérdidas de tiempo, les va a ayudar a poder colaborar más eficientemente entre ustedes, y todas estas bondades las pueden tener sin que tengan Inventor, tal cual, SolidWorks, se puede hacer. Okay. Entonces tienes una herramienta de administración de información de CAD o otro tipo de información en forma genérica. Realmente no estás casado forzosamente con Autodesk, ¿no? Monflow los archivos de Monflow los podrías estar administrando también a través de Inventor. De Inventor. Digo, perdón, a través de Vault. Sí, al final del día igual, depende, ¿no? O sea, si hacen la colaboración, si el trabajo lo hicieran a través de Fusion, o sea, si el plugin que utilizan de Moldflow es un simulador que esté dentro de la nube, pues el archivo está en la nube, ¿no? Pero si Moldflow, estamos hablando de Moldflow en su computadora, o sea, generando archivos en sus computadoras, pero por supuesto que se puede, ¿no? O sea, ahí simplemente es indicar qué archivos y subirlos. O sea, y ya la gente puede ver, colaborar, aprobar dentro de Vault. Sí, sería otro documento más dentro de todo tu proceso. Así es. Bueno, perfecto. Ok, Armando, pues este seminario de Juan Carlos tiene que ver con este tema de colaboración, ¿sí? Que vemos que cada vez es un tema más recurrente dentro de las empresas que hacen diseño y también que están, como en el caso de ustedes, están manufacturando, ¿no? Entonces, te dejamos aquí libre el camino. Si están interesados en más temas de estos, podríamos ir interrogando con Juan Carlos, explorar más, ¿no? Cómo poder integrar este tipo de aplicaciones. Y bueno, si no solamente tienes Fusion y Moldflow, sino aplicaciones adicionales, podríamos integrar esas dentro de Vault para manejar los procesos de finalmente aceptación de los documentos, ¿no? O sea, en todo el ambiente. ¿Ok? No sé si tendrán alguna otra pregunta con estos temas. Y si no hubiera más preguntas, pues igual indicarnos si hay algo en particular aquí que les gustaría seguir explorando. Y bueno, estamos a sus órdenes para hacerlo, ¿sí? Y lo que queremos es que vean todos los potenciales que tienen de las herramientas que actualmente están usando. Esta en particular de Vault es una aplicación de Autodesk
y se une, por lo tanto, en forma directa con Fusion que ya tienen. Pueden administrar los documentos de Moldflow que ya también tienen y pueden administrar los documentos de terceros que ya actualmente pues también tienen, ¿no? Okay. Y pues realmente ahorita, digo, ya es utilizar ya un poquito más mejor el Fusion con esta gama que ustedes están metiendo o nos están ayudando. Y digo, pues prácticamente sería eso, pues y era un WinApp de Fusion, de Moldflow, para irnos relacionando, ya posteriormente irlo viendo. Nosotros para cuando hacemos una inversión de esto, pues ahora sí que en estos tiempos nos vamos preparando para nosotros conseguir el capital y se puede ir dando esto, ¿no? Así es como lo hemos estado logrando. De hecho, para el siguiente año estamos subir el nivel de Moldflow. Tengo el Moldflow Advance y lo quiero subir a otro nivel. Pero pues lógico es ir viendo el costo y sobre eso nosotros vamos a ir pues, metiéndole para el siguiente año con el capital que se esté pidiendo. Ok, bueno, pues entonces seguimos trabajando con ustedes, les seguimos dando seguimiento y bueno, pues agradecerle a Juan Carlos que nos está ayudando. Él es el responsable del área metalmecánica. Seguramente cualquier tema de ese estilo estaremos dando la vuelta con Juan Carlos para darle seguimiento a este tipo de temas. Armando, pues no sé si hay algo más. Entonces les agradecemos mucho que se haya conectado a la charla del día de hoy. Esta charla va a estar grabada, ¿sí? Entonces la pueden compartir con más personas de su compañía, ¿sí, Juan Carlos? Y, ¿Sí? y pues los seguiremos invitando a seminarios del área de manufactura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gracias por la atención y a sus órdenes. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Mauricio. De nada, muchísimas gracias por todo.